Buenas tardes para todos, para todas, para todos. Estamos aquí en esta jornada de sustentación de proyectos de tesis del doctorado en estudios artísticos de la Facultad de Artes ASAP de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En esta jornada vamos a tener la sustentación del proyecto de tesis titulado Narrativas del Desarraigo en Guatavita, Colombia, una mirada sobre un archivo. El proyecto del estudiante David Enrique Ramos Delgado, dirigido por el doctor Sandro Romero Rey. Damos las gracias y la bienvenida a todos ustedes, a los jurados que están aquí presentes y a Alex Slenker que está allá. Entonces tendremos como jurados al doctor Alex Slenker de la Universidad Andina Simón Bolívar de Ecuador, sede Ecuador, a Santiago Rueda Fajardo de la Universidad Nacional de Colombia y también es docente de la SAP, al doctor jurado interno Adrián Serna Dimas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. El protocolo de la sesión será el siguiente. El estudiante tendrá 30 minutos máximo para exponer su proyecto de tesis, incluyendo algunos de los ajustes realizados a partir de los comentarios que realizaron los jurados en el proceso de lectura. Después, en el orden Alex, Santiago, Adrián realizarán los comentarios al proyecto y enseguida el estudiante responderá de manera transversal a cada uno en bloque a los comentarios. Después el jurado se retira a deliberar y nosotros nos quedamos acá conversando con el estudiante y una vez regrese el jurado, damos lectura al acta y una vez leída el acta se da por terminada la sesión. Entonces, a partir de este momento, David, bienvenido. Tienes 30 minutos para exponer tu proyecto. Bueno, muy buenas tardes para todos, para todas. Un poco este texto que voy a leer recoge pues algunos asuntos centrales del anteproyecto, también algunos ajustes hechos por los jurados, pero sobre todo recoge un poquito el trasfondo y el sentido del proyecto que a veces queda un poquito velado y un poquito pues como oscurecido por la rigidez del formato. Entonces, un poco esa es como la narrativa que hoy quiero construir a propósito pues de del documento del proyecto. El motivo, nuestros arraigos. Esta vez quiero empezar hablando de mi papá. Últimamente he dicho que es el hombre más arraigado que he conocido. Michel Onfray inicia su libro Estética del Polo Norte diciendo que su padre nunca ha manifestado la idea de salir del pueblo donde nació, de renegar por su condición de jornalero o expresar algún resentimiento por la modestia de la gente del campo que se dedica al trabajo agotador y extenuante. Mi padre tampoco se ha quejado de ser un campesino con una vida sencilla en Guatavita, Cundinamarca, el pueblo que inundaron para construir un embalse a finales de los años 60. Sobre esto volveré más adelante. Desde que era niño, mi padre se dedicó a la siembra de papa y hasta hace poco a la producción de leche. Su existencia ha estado en la tierra, pero no cualquier tierra, la que heredó de su padre, de sus abuelos, una finca en la vereda Guandita, como a una hora del casco urbano. Hoy, con el cuerpo cansado de tanto trabajar, con los brazos casi inservibles, con sus manos grandes y ásperas como huellas del campo y la tierra, con la montaña encarnada, deambula por la casa del pueblo, la que también heredó de mi abuelo. Supongo que con gran resignación y sabiduría ante la vida ahora espera todas las tardes para ir por el pan y las visitas esporádicas de su nieta, la hija de mi hermana, y la de su hijo, que vamos de vez en cuando. Después de la pandemia en 2020 no voy mucho a Guatavita. Cuando me mudé definitivamente a Bogotá en 2014, viajaba cada 8 días. Me agobiaba la ciudad, el ruido, el miedo de caminar por la calle, la ausencia de tiempo. Poco a poco mis visitas al pueblo se fueron volviendo más escasas por los compromisos sociales, el trabajo, la duración de los desplazamientos, porque el pueblo cada vez más vive lleno de turistas y no hay por dónde caminar. Incluso porque ahora tengo el deseo de no querer volver. Fue ahí y en contraposición con mi padre, el hombre más arraigado, que me sentí un extraño en el mundo, me sentí desarraigado.
Esa sensación de extrañamiento, como dice Katia Mandoki, es una experiencia estética que se contrapone a la familiaridad del objeto cotidiano. En esa tensión entre el arraigo como familiaridad y el desarraigo como extrañamiento es lo que me interesa desarrollar, o mejor, narrar en esta tesis doctoral. Por supuesto, volver a Guatavita no necesariamente me hará más arraigado. Sin embargo, necesitamos sentir que pertenecemos a algún lugar física o simbólicamente. Para Mandoki, el arraigo depende de la significación y el sentido que otorgamos a las personas, a los lugares y a las prácticas cotidianas. Es también un asunto que concierne a la estética, porque el arraigo está vinculado al modo en que percibimos nuestra realidad en términos sensibles. Alguna vez, un fraile le preguntó a su padre cuál sería el viaje de sus sueños y su respuesta fue el Polo Norte. Todavía no le preguntó al mío cuál sería el lugar que quiere conocer. Por ahora solo tengo por ofrecerle el viaje que inicio con esta tesis y la pregunta por mi desarraigo y también, como veremos, el de Guatavita. Este viaje está narrado en primera persona, a través de una mirada particular que ha escuchado durante toda su vida los arraigos y los desarraigos de la gente del pueblo y que ha vivenciado su propio desarraigo cuando decidió desplazarse voluntariamente a a una ciudad como Bogotá. El asunto, narrar el desarraigo. Cuando niño, estando en primero de primaria, teníamos una cartilla para aprender a leer. Recuerdo que algunas imágenes eran para colorear e ilustraban los textos para practicar la lectura infantil. Hace poco me acordé de una retahíla que contenía el libro. Esta es la llave de Roma y toma. En Roma hay una calle, en la calle hay una casa, en la casa hay un patio, en el patio hay una sala, en la sala hay una alcoba, en la alcoba hay una dama, junto a la dama una mesa, en la mesa hay una jaula, dentro de la jaula un loro. Saltó el loro, saltó la jaula, saltó la mesa, saltó la dama, saltó la alcoba, saltó la sala, saltó el patio, saltó la casa, saltó la calle. Y Roma no saltó porque tenía llave. Yo tenía 6 años y era 1994. Por esa época mi mamá tenía 40 años. Mientras yo coloreaba, leía e imaginaba cómo saltaba Roma, en 1968 mi mamá presenciaba cómo saltaba Guatavita, teniendo solo 6 años, o eso dice ella, porque en realidad tenía 10. A Guatavita la Vieja, como se le llamó, no le quedaron llaves, y en Guatavita también hubo una calle, en la calle hubo una casa, en la casa hubo un patio, en el patio hubo una sala, en la sala una alcoba, en la alcoba hubo una dama, como cualquier señora del pueblo. Junto a la dama una mesa, en la mesa una jaula, dentro de la jaula un loro. Luego de que el agua llegara a la puerta de la casa, el loro y la dama tuvieron que irse y empacar la jaula. Desocuparon la alcoba, desocuparon la sala, desocuparon el patio, desocuparon la casa y se despidieron de su calle. Y Guatavita la Vieja saltó porque ya no le quedaron llaves. Sí, mi madre de niña dejó el pueblo viejo tan pronto como su casa empezó a inundarse cuando el agua llegó por la parte trasera del solar. Sí, Guatavita fue el pueblo que trasladaron paulatinamente durante varios meses en 1968 debido a la construcción de un embalse que diera agua y luz a Bogotá. Sí, la empresa de energía eléctrica compró las casas y los terrenos de la gente para reubicarla en otros municipios cercanos o en Guatavita la Nueva, como ahora se le dice. Sí, la gente fue dejando el pueblo viejo, como también se le denominó, a medida que el agua iba llegando e inundando las casas. Sí, la iglesia fue dinamitada y lo que hoy se ve en medio de la represa no son sus torres, sino un obelisco que quedaba en el centro de la plaza. Sí, la familia de mi mamá vivió el traslado y decidieron irse a una finca que quedaba cerca del cementerio antiguo, lo único que quedó en pie. Y sí, he contado esta historia muchas veces, tantas como sea necesario. Al igual que muchas familias de Guatavita la Vieja, la familia de mi mamá vivió el desalojo, vivió la pérdida de la casa, la huerta, la calle, en fin, vivió el desarraigo. Aunque en parte la narrativa de mi mamá es feliz, pues dice que el nuevo pueblo le trajo buenos y nuevos cambios, que las casas ahora son más bonitas, que quiere pasar su vejez en su casa actual en Guatavita la Nueva, ahora vive arraigada. No hay duda de que los y las guatavas, ese es nuestro gentilicio, sintieron esa sensación de extrañamiento, de pérdida de lugar. Pero nuestros desarraigos también son resultado de un contexto histórico más amplio. Se remontan a los procesos de colonización, invasión y desalojo, luego de la llegada de los españoles y de la cultura occidental. Se remontan a a la extracción masiva de recursos y al exterminio del pueblo muisca. Se remontan al imaginario y al cliché del Dorado, alineado con las actuales lógicas de progreso y el consumo de un lugar
como la laguna de Guatavita. Se remontan a la ruptura con la memoria y una identidad consolidadas generacionalmente en Guatavita la Vieja desde el mestizaje de más de 4 siglos, coloniales y republicanos. Una simpatía mayoritaria con el Partido Conservador, el catolicismo, las costumbres de la familia nuclear numerosa o la tradición campesina y la vida económica en torno a la tierra. Nuestros desarraigos se remontan al auge de la creación de embalses para generar electricidad en Colombia y en toda Latinoamérica, en tanto políticas estatales implementadas desde la segunda mitad del siglo XX hasta nuestra actualidad. Se remontan a la construcción de un pueblo ajeno, con una arquitectura al estilo colonial, extraña, impuesta como una maqueta lista para el consumo turístico. Se remonta a la patrimonialización, la exotización de la ruina y la gentrificación de las últimas décadas. Aquí es donde concuerdo con Loidor, que propone una sociología del desarraigo, para decir que este tiene un trasfondo histórico-estructural y es un fenómeno sociohistórico en América Latina, iniciado con la colonización hasta la actualidad para definir nuestras subjetividades. El autor aclara que el desarraigo es una tensión en la experiencia de los sujetos entre el pasado que se deja atrás y el presente que se enfrenta, el aquí y el allá, el yo nosotros y el ellos, lo propio y lo ajeno. Obliga a enajenarse de lo propio, volverlo ajeno, sea bajo la forma de un pasado ya inalcanzable o una utopía imaginada, y apropiarse de lo ajeno, intentar volver lo propio. El desarraigo es un arrancar las raíces de manera generalmente violenta para luego intentar echar raíces en una nueva tierra, hacer del no lugar un nuevo lugar. Estudiar el desarraigo no es compararlo con el arraigo para quedarse con un sentido negativo de la experiencia, en esa sensación de pérdida o nostalgia por aquello que se dejó, como en el caso de Guatavita la Vieja. Si bien el desarraigo de los y las guatabas generó rupturas geográficas, económicas, sociales, culturales, psicológicas, hasta arquitectónicas, narrarlo significa cuestionarlo para actuar en el futuro. Por eso, el arraigo y el desarraigo conviven como palimpsesto en el rearraigo, pues son experiencias que están superpuestas para construir formas de vida que permitan rehabitar el mundo. Para Luidor, el rearraigo es reencontrarse con nuestras raíces, aceptar el desarraigo sin negarlo, buscar soluciones a las migraciones forzadas, reparar integralmente los daños y construir una territorialidad hospitalaria, propicia para construir el hogar, recuperar su lugar en la sociedad y en el mundo. Mi intención es construir una perspectiva particular sobre ese desarraigo en Guatavita, pero también de nuestros arraigos y rearraigos a través de una narración en primera persona que recoja diversas narrativas que conviven y se tensionan en los materiales de archivo que he recolectado hace más de 16 años. El antecedente, prácticas artísticas del desarraigo. Antes de detenerme en cómo narrar ese desarraigo, me gustaría situar estas preguntas en el campo artístico visual actual. A inicios de este año realicé una búsqueda de estudios que hicieran referencia a prácticas artísticas sobre el desarraigo. Como lo intuía, esta categoría no ha sido desarrollada en el campo de las artes visuales, o por lo menos no enunciada de esta manera. En cambio, encontré que el concepto en el contexto latinoamericano, hispanoamericano, está vinculado con 5 rutas migratorias, como las denominé. La primera corresponde a la migración hacia Estados Unidos desde México, Guatemala, Honduras o El Salvador. La segunda se ubica en las Antillas, principalmente en las migraciones de Cuba hacia territorio gringo. La tercera está en el exilio político del Cono Sur, como consecuencia de las dictaduras cívico-militares de Chile, Argentina y Uruguay. La cuarta se vincula con el desplazamiento forzado interno en Colombia derivada del conflicto armado. Y finalmente localicé una migración relacionada con la construcción de hidroeléctricas. Entre los 58 textos que hallé, logré recuperar, archivar si se quiere, las obras de más de 80 artistas y colectivos, en su mayoría mujeres. Para mi sorpresa, todas estas prácticas han empleado como estrategia de creación el archivo, pues el interés de artistas y colectivos ha sido la narración de memorias vinculadas a desigualdades sociales, geopolíticas y violencias políticas. Esta relación arte, archivo y memoria debemos leerla en la tensión entre lo artístico y lo testimonial, que configuran creaciones como evidencia de hechos del pasado reciente en contextos violentos y complejos vigentes. Esto es lo que Florencia Basso denomina prácticas poéticas testimoniales. Para no extenderme, quiero mencionar algunas prácticas que, además de obedecer a mi gusto personal, ejemplifican este contexto de desarraigo latinoamericano.
Cada práctica corresponde a una de estas rutas identificadas. Primera ruta, cruzar el muro. En el exterior del Centro Cultural de Tijuana se instaló una vivienda efímera de madera, láminas, neumáticos y otros materiales similares a las construcciones fronterizas. Dentro de la casa, el mobiliario recreado. Cuando vi Siglo XXI, obra del artista Marco Rodríguez R., pensé en la relación aquí y allá que tensiona los desarraigos con las desigualdades sociales, raciales y de género, y las correlaciones entre sur-norte, oriente-occidente o centro-periferia, como fricciones geopolíticas de la travesía emprendida a Estados Unidos por mexicanos y centroamericanos. Segunda ruta, cruzar el mar. Detengámonos en la imagen de un cuerpo femenino fusionado con unos remos para convertirse en una balsa humana. La cabeza, como pasajera, se oculta entre brazos y piernas. En la fotografía no zozobra la barca de su vida. María Pérez Bravo, desde lo autobiográfico, crea metáforas visuales sobre la migración cubana. El elemento balsa aparece en su literalidad como medio de transporte y como metaforización, testigo y símbolo del territorio y del desarraigo, en la conexión entre tierra firme, la isla y el continente, y el agua, el mar Caribe. Tercera ruta, infancias del exilio. Un video registra una acción en una casa de campo atacada por el ejército durante la última dictadura cívico-militar argentina. En medio de polvo, ruinas y orificios en los muros por los disparos, la artista Gabriela Bettini, nacida en España, lugar de exilio de sus padres, interviene en las paredes, pegando dibujos de objetos para volver a habitar el espacio y reconciliarse con un pasado doloroso. En la obra La Casa Despojada, Bettini narra el exilio como mecanismo de represión política desde lo íntimo, autobiográfico, familiar e intergeneracional. Refiriéndose a la memoria de la infancia, artistas como Bettini elaboran duelos de la segunda generación del exilio. Cuarta ruta, coser el desplazamiento. A Guatavita no llegó el conflicto armado, o por lo menos no de manera directa, como en otras regiones del país, Montes de María, por ejemplo. A través de tapices con retazos de tela cosidos, las tejedoras de Mampuján han narrado la memoria de la migración afrodescendiente, el desplazamiento forzado, los inicios de la violencia, los hechos victimizantes, el hacinamiento y la reubicación. Aquí la migración no es transnacional, el desarraigo ocurre al interior del país. Quinta ruta, las hidroeléctricas. Una de las obras que llamó mi atención fue 6 3 cuarto oscuro, del artista ecuatoriano Tomás Ochoa, una pieza audiovisual realizada en Mendoza, Argentina. El artista trabajó con una comunidad afectada por la construcción de una hidroeléctrica mediante el material de archivo que él o los habitantes recogieron. Como no encontré la pieza en la web, lo contacté por Facebook. Sorprendentemente respondió y gracias a su generosidad me compartió el monocanal de 30 minutos. Luego de verlo, le conté de mi pueblo, que era una historia que se repetía. Le hablé de mi emoción por la parte final, cuando unos niños llevaban unas casitas hasta el embalse. Éramos el lugar, dijo uno de los habitantes de este pueblo. En Colombia, estos desplazamientos también han sido denunciados desde la creación. Carolina Caicedo, por ejemplo, ha trabajado con comunidades de la ribera del río Magdalena afectadas por la represa del Quimbo, desde experiencias corporales e instalativas con redes para pescar. El movimiento Ríos Vivos y otras organizaciones de base han generado incontables producciones y acciones estéticas de resistencia como reacción al monstruo de Hidroituango y como lucha por el río Cauca en Antioquia. Varios documentalistas han capturado la memoria visual de la extinción y el traslado del Peñol Antioquia para la construcción del embalse Peñol Guatapé. Este es el caso de Simone Cardona, creadora del cortometraje El recuerdo de los últimos, donde narra la historia de sus abuelos, la última familia que abandonó el viejo Peñol. Seguramente me contactaré con ella y la visitaré. El desplazamiento forzado debido a megaproyectos como la construcción de embalses está en función de procesos de desarraigo en el contexto del capitalismo y la crisis energética. Guatavita está en este escenario global. Luego de este recorrido concluí, vivimos en un continente desarraigado. Por eso hemos buscado estrategias para rearraigarnos, entre ellas las formas estéticas. En cada una de las rutas en las que agrupé y analicé estas obras existen unas materialidades de archivos y unas estrategias de creación individual o colectiva comunitaria, caracterizadas por lo documental, lo ritual, la espacialización, la construcción de símbolos o la acumulación. La apuesta, una metodología narrada. Volvamos a Guatavita.
Estamos en la sala de mi casa. Es extraño, sigo diciendo mi casa pese a no vivir allí. Sobre dos butacas que antes eran de la cocina hay un pequeño armario. Al frente, una silla blanca en madera que me regaló mi tío Reyes, el hermano de mi mamá, cuando yo era niño. Si uno se sienta, puede abrir los cajoncitos y ver la recopilación de fotos clasificadas y pegadas obsesivamente de los álbumes familiares de mi mamá, de mis tías y otros parientes. También hay algunos documentos, unos cuantos objetos, relatos transcritos por mi mamá de mujeres de la familia y parte de nuestra genealogía. Cuando estaba en el pregrado, esta fue mi entrega para una clase de fotografía. Me atrevo a decir que este armario posee una narrativa específica vinculada con el pasado familiar. ¿Qué ubico arriba y qué abajo? ¿Qué fue primero y qué después? ¿Qué material incluí y cuál omití? ¿Cómo se clasifican los elementos? ¿Qué cuenta mi mamá cuando alguien se sienta en la silla y abre las puertas? ¿Qué narran las personas que observan cuando interactúan con la caja? En torno al armario reposan unas narrativas que se tratan de contener, pero también se derivan otras, las de aquellos y aquellas que se acercan para reactualizar las narraciones. Esta apertura implica situarnos en aquello que Leonor Arfush denomina el espacio biográfico, el cual excede géneros tradicionales como biografías, autobiografías, diarios, historias de vida, ampliándose a otros registros de la discursividad contemporánea como los medios de comunicación, la investigación científica, la literatura o, en este caso, las artes visuales o el archivo. La autora caracteriza este espacio por la emergencia de la subjetividad, la primacía del yo y de las vidas reales sobre la ficción y la cercanía de la experiencia propia desde el cuerpo y la voz de un yo narrativo, una identidad narrativa, como diría Paul Ricoeur, que está en un entramado de hechos sociales e históricos más amplios, como el desarraigo. Creo pertinente volver la mirada a la experiencia narrativa para reactualizarla, pues se ha trivializado en un mundo globalizado y excedido con tanta información que circula en los medios de comunicación. A esto es lo que Woo-Chung Han denomina la crisis narrativa de la modernidad, producto de la inundación de informaciones. Confrontar este hecho está en la revisión del acto de narrar desde la escucha para retornar a la comunidad. Narrar y escuchar con atención se requieren mutuamente. La comunidad narrativa es una comunidad de personas que se escuchan con atención, dice Han. Es claro que la pertinencia de las narrativas está en su lugar político para situar relatos y versiones que escapan de la oficialidad y las narrativas hegemónicas sobre el pasado, como la del Estado, la Iglesia, la disciplina histórica, o como en Guatavita, el capitalismo que se entreje con el turismo, el consumo, la gentrificación y la mercantilización de nuestro pasado. Siguiendo a Arfush, el papel de las narrativas está en el reconocimiento de la pluralidad de voces para deshacer el binomio público-privado, dando cuenta de las diferencias y las desigualdades que subsisten en la aparente homogeneidad de la globalización. Por ello, en las articulaciones, pero también en las tensiones y posibilidades discursivas y metodológicas de la narrativa, ubico este proyecto de tesis como una metodología a partir del archivo. La investigación artístico-narrativa emplea formas creativas que se refieren a ideas y experiencias subjetivas. Este uso de representaciones alternativas va más allá de textos escritos y el discurso verbal, ampliándose a ámbitos y lenguajes artísticos para entender la escritura del yo. Son tres ejes de trabajo los que me interesan abordar metodológicamente: el uso de procesos narrativos, de procesos creativos y de procesos autobiográficos y autoetnográficos. El modo: activar un archivo. Diego Ramos fue hijo de Juan Crisóstomo y nieto de José Antonio. Diego fue mi tatarabuelo, el padre Secundino, abuelo de Jorge Viejo, el padre de mi padre, y el bisabuelo de Jorge Chico, mi padre. Estos hombres fueron campesinos, seguramente de alpargatas o descalzos, trabajadores, con bueyes para arar la tierra, de largas caminatas hasta el páramo para ir a ver el ganado o hasta el pueblo viejo para ir a negociar trigo, papa, novillas, toros y reses. Es posible que hayan sido muy católicos. Sé que vivieron en la vereda de Corales, muy cerca a Guandita, a donde llegó el bisabuelo Secundino cuando se casó con la bisabuela Emeteria Garzón, quien heredó la tierra de sus padres Gabriel y Celestina Garzón. Intuyo que ambos eran primos, pero no tengo más datos. Este es mi linaje masculino, del que ahora me enorgullezco y a la vez he odiado, entre otras cosas, gracias a la figura autoritaria y machista que representó mi abuelo hasta el día de su muerte.
Mi segundo nombre lo heredé de él. Es el mismo Enrique después del Jorge y del David. Acceder a esta información no fue fácil. Tuve que pasar horas y horas en la casa cural de la parroquia Nuestra Señora de los Dolores, revisando manuscritos de hace casi 200 años. Ese archivo eclesiástico era fascinante, aburrido para algunos. Listas con nombres de finados y de hijos legítimos e ilegítimos compartían los libros, algunos foliados con las actas de defunción y de bautizo de miles de guatabas. Pero mi archivo no paró ahí. En los últimos años el material se ha extendido hasta el punto de no saber todo lo que tengo. Inició con la memoria de mi familia y en paralelo a lo que fue Guatavita la Vieja y la Nueva. Por ahora quiero inventariar parte de este material que selecciono en esta fase de formulación del proyecto. Mi inventario no es lineal, no corresponde a la fecha de recolección. Solo enuncio algunas materialidades en tanto clasificación formal más que de contenido. Material objetual. En la casa de Guatavita, mi mamá guarda objetos que narran la tradición católica y las prácticas familiares campesinas. La colección contenida en un baúl fue recuperada por ella de la casa de mi bisabuela Ricarda González, cuando la finca fue vendida en la vereda de Tominé de Blancos, al otro lado de la represa. Catecismos, novenas, cuadros de santos, medallas, documentos y manuscritos de mi bisabuela, usos y morteros para helar lana, herramientas, la dulzaina de mi bisabuelo Agapito González. Material videográfico. Hace años visité la Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano para obtener una copia digitalizada de una película de finales de los 60 y principios de los 70, de la que me interesan dos fragmentos. El primero muestra escenas de prácticas campesinas en Guatavita la Nueva. Mi abuela materna, Felisa González, aparece por unos segundos. Recuerdo la emoción de mi mamá cuando la vio por primera vez, proyectada en el Teatro del Pueblo. El material documenta a Guatavita la Vieja inundándose en contraste con la arquitectura del nuevo pueblo. El segundo fragmento es el documental Milagro de una civilización, dirigido por Mónica Silva. La película narra el antes y el después de la inundación. El antes con las ruinas del pueblo cubiertas por las aguas del embalse. El relato en apariencia nostálgico finaliza con un personaje ficcionado de una mujer que habitó el pueblo. El después, a mi modo de ver, es excesivamente esperanzador. Es como un resurgimiento, con unos bailarines que danzan en las nuevas arquitecturas. Hay un tercer material cinematográfico que hace parte del archivo Señal Memoria. El documental, hecho a finales de 1950, narra grandilocuentemente asuntos de la banda municipal y de la vida cotidiana de Pueblo Viejo, cargada de pintorescas costumbres provincianas. Material testimonial. Es el más valioso para mí. Corresponde a relatos femeninos sobre Guatavita, entre ellos uno de mi mamá sobre su casa de Pueblo Viejo, en especial del patio y su inundación. También cuento con una serie de audios con relatos de 10 mujeres mayores que habitaron Guatavita la Vieja, quienes participaron en mi trabajo de pregrado. Categoricé los testimonios por su contenido, las prácticas como fiestas patrias, religión, colegio, juego, etcétera, la vida familiar, la casa, la espacialidad del pueblo, la inundación, el traslado, los cambios en Guatavita la Nueva. Asimismo, están las reproducciones en físico de 9 manuscritos de las autobiografías escritas por ellas, compilados a modo de librillos y escritos en primera persona. Hay 2 piezas gráficas gran formato, una cartografía de Guatavita la Vieja y un árbol genealógico colectivo de estas mujeres. Como hallazgo, sus genealogías y cartografías están conectadas entre sí, evidenciando una narrativa familiar colectiva. Como dijo doña Leonor cuando vio las conexiones de los árboles genealógicos, Guatavita es como una gran familia. Esta tesis es un homenaje para ellas, quienes habitan o habitaron Guatavita desde el afecto. Para doña Yolanda, doña Marta, doña Leonor, doña Clara, Fanny y las profes Beatriz y Luzberi, mis profesoras de cuarto de primaria y de español del colegio. También será una dedicatoria a quienes ya no están. Omaira, la más joven, doña Lucila, la maestra de modistería de mi mamá, y doña Lolita, la más viejita de todas, mi amiga, como me dijo uno de sus hijos en su velorio. Material fotográfico. Hay unas fotos que me interesan mucho, las del archivo de don Luis Rodríguez, quien en el proceso de traslado de Guatavita documentó con su cámara de aficionado la inundación y la construcción del nuevo pueblo. Espero entrar en contacto con él para ampliar el material.
Aquí también ubico las más de 100 fotografías digitalizadas de los álbumes familiares de las señoras de Guatavita. Las imágenes dan cuenta de la narrativa familiar en un contexto más amplio del pueblo, marcado por el traslado. Las casi 90 imágenes del álbum familiar de mi mamá están en esta parte del archivo, recogiendo la narrativa visual de mi familia materna. En este grupo están 14 fotografías más encontradas en el baúl de mi bisabuela. Muchas son retratos de desconocidos. Igualmente, incluyo 3 álbumes que refieren a mi infancia en los 80s y 90s. Las imágenes domésticas documentan prácticas cotidianas, el juego, la vida familiar en mi casa, la crianza de los hijos, la mía y la de mi hermana, la habitabilidad de los espacios, sala, patio, triciclo, pesebre. Los álbumes construyen una narrativa sobre mi niñez, como reflejo de las infancias en Guatavita la Nueva. Material documental. En mi archivo está una reproducción en físico del libro Sacrificio de una villa que Marco Mora Rosso escribió en 1969 y que mi amiga antropóloga Ana María me regaló hace unos años. El texto presenta algunos datos históricos del pueblo, aunque del material me interesan las narrativas incluidas sobre la vida cotidiana de algunos personajes de Guatavita la Vieja a principios del siglo XX, cerca a la generación de mis bisabuelos. Hay un documento de mi bisabuela Ricarda, con fecha de 1922, otro de mis tesoros, expedido por la Notaría Única de Guatavita como copia de una escritura. Se dice que comparecieron los y las hijas de José María González, mi tatarabuelo, para dividirse los terrenos que él les heredó. Como lo relaté, visité la parroquia para acceder a documentos de mis parientes. A modo de evidencia, guardó fotos de fragmentos de los manuscritos con datos de más de 7 generaciones, fechados desde 1861, año de bautizo de mi tatarabuelo materno, Eleuterio González, hasta 1988, año de mi bautizo. Material artístico. Este grupo lo componen varios de mis trabajos creativos que iniciaron cuando estaba en el pregrado. Varias de estas piezas han emergido de la consulta o el uso del material de archivo descrito hasta aquí. Otras son evidencia de procesos que condujeron a otras materializaciones. Por ejemplo, está una serie fotográfica con detalles del cementerio viejo que, a pesar de convertirse cada vez más en ruina, sigue en pie. Capturé las imágenes el día de las benditas almas, el 1 de noviembre de no sé qué año. Hay 2 armarios que narran la memoria de mi familia. El primero lo describí unos párrafos más arriba. El segundo es una colección de objetos extraídos de mi casa natal y la de mi padre, junto con datos obtenidos de los documentos de la parroquia para ampliar mi genealogía. En una de las partes más altas de mi casa de Guatavita, en una especie de desván aéreo pegado al techo, almaceno 230 piezas elaboradas en parafina a manera de grutas y relicarios que, desplegadas en el espacio, se iluminan con velas. Esta serie En esta instalación convergen las memorias íntimas, familiares y colectivas. La obra está construida alrededor de un video del traslado de Guatavita. Su proyección dialoga con varios elementos evocados: la imagen de mi abuela, las tradiciones campesinas, la religión, la relación entre los pueblos, mis visitas a lugares y ruinas, unas casas elaboradas en cerámica que replican las creadas entre mi madre y mi abuela, y la recolección y clasificación de objetos encontrados, cabello de familiares y fragmentos del paisaje. Para terminar mi pregrado, se me ocurrió visitar en las salas de sus casas a las 10 señoras que he mencionado varias veces. Con la ayuda de dispositivos contenedores de memoria, profundicé en sus historias de vida para narrar la memoria de Guatavita. En cada encuentro grabé sus testimonios, escribieron, hicieron mapas, dibujos, árboles genealógicos, revisamos sus álbumes. Al final, los ejercicios llenaron con recuerdos una maleta que pertenecía a mi abuelo. Casi 10 años después, como resultado de mi tesis posgradual, con mi padre en una pequeña plaza del pueblo, cerca a la casa, realizamos una serie de acciones para construir un patio. Él lo trasladó a cuestas, lo edificamos alrededor de un pozo, creamos una cerca viva, levantamos un pilón, extendimos tierra como elemento fundante y al final lo limpiamos. Los registros de video se proyectaron en 2 pantallas, una dedicada al padre y la otra al hijo. Alrededor, algunos objetos usados: bultos de tierra, guacales y cajas de luz con imágenes de archivo sobre prácticas cotidianas de mi patio o sacadas de mis álbumes familiares. Como ejercicios derivados está el registro fotográfico y de video
de otra acción con mis padres dentro de la casa, en el patio. El espacio fue llenado poco a poco sobre el piso de barro cocido con tres elementos: tierra regada por mi padre, agua vaciada por mi madre y el aire representado en el secado del suelo, metaforizando mi ausencia-presencia en ese espacio. También está la selección de otras fotografías digitales que registran intervenciones sobre las arquitecturas domésticas y el espacio público de Guatavita, con el fin de narrar formas de habitar. En medio del caos de las carpetas digitales con registros al lado de la materialidad, el tratamiento de este archivo, de este gran archivo, aparece como un modo de proceder narrativo. A veces siento que el transcurrir del tiempo me pesa, pues cargar con el archivo, así como lo hizo mi padre con los guacales, es agobiante. Y allí está su potencia: revisarlo para ponerlo en orden, seleccionar con cuidado y detalle cada pieza, ampliarlo para completar lo que ya está, volver sobre él para reflexionarlo y reeditarlo, ponerlo en escena en esta tesis o circularlo en una exposición en Guatavita. Estas son las estrategias de activación y estudio de mi archivo: proyectar, modificar, reproducir, copiar, iluminar, conectar, inundar, contraer, extender, eliminar. Son algunas de las acciones de espacialización de mi archivo que desembocarán en varias instalaciones. Todo lo anterior al interior del Teatro Parroquial San José, que arquitectónicamente dialoga con las materialidades del archivo. Ese espacio que siempre huele a cera escarlata y donde mi madre vio por primera vez la imagen de mi abuela, es como una gran caja en madera. Este será un dispositivo memotécnico para recordar, un teatro de la memoria. Como proceso de investigación, pero también de creación, activar mi archivo corresponde a un proceso abierto a la duda, de reinterpretación. Archivar es expandir, prolongar los espaciotiempos allí narrados para cuestionar el pasado. Derrida plantea esto a partir de la tensión entre los indicios de la memoria consignada y el futuro. El archivo, en tanto prótesis, no solo es un lugar de almacenamiento y conservación de contenido archivable pasado, también determina ese contenido y su relación con el porvenir, dice Derrida. Esta noción de archivo, de su aparente parálisis temporal, como acopio de fragmentos guardados en cajas o anaqueles, pese a que el archivo se basa en una lógica conservacionista, en el acto de llevar a cabo una necesidad de guardar la memoria, esto no debe confundirse con la relación activa y creativa de un pasado inacabado que se narra y se resignifica en el ahora. El archivo trasciende el acontecer el archivo trasciende el acontecimiento o la información documentada en apariencia cristalizada en el tiempo, para situarse y dirigirse desde el presente y hacia el futuro de quien le pregunta cosas. Y este es el sentido de mi tesis. ¿Cuáles son las narrativas del desarraigo en Guatavita presentes en la activación de este archivo? ¿Qué narración es la que quiero construir a partir de ese archivo? ¿Qué y cómo narro a Guatavita la Vieja? ¿Cuál es mi mirada sobre ese pasado que no viví, pero que me llega por medio del archivo? ¿Por qué la inundación y el traslado son puntos de quiebre para nuestro desarraigo? ¿Cómo bordear las tensiones entre los pueblos, el viejo y el nuevo? ¿Cómo hablo desde mi experiencia en Guatavita la Nueva a partir de mi memoria y los arraigos que he creado en este espacio? ¿Cuál es el sentido de las narrativas y el presente de los arraigos y desarraigos de las nuevas generaciones nacidas o quienes llegaron al nuevo pueblo? ¿Cómo vivimos el desarraigo generacionalmente? En últimas, ¿de qué modos narrar? ¿Quién narra? ¿Por qué narra? ¿Qué narrativas coexisten? ¿Qué tipo de material archivístico usar? ¿Cómo usarlo? ¿Cómo activarlo? Muchas gracias, David. Vamos a dar la palabra entonces a Alex Slenker. Bienvenido. Tienes la palabra. Eh, Buenas tardes, muchas gracias. Gracias David por este proyecto, gracias a la Universidad Distrital. Eh, este, Quería empezar pues agradeciendo la posibilidad de leer este proyecto. Ya lo había escuchado en el curso que pude dictar en el doctorado y ahora escucharlo. Ya esta propuesta es un documento en sí, ya uno disfruta muchísimo tu presentación, David, muchas gracias. Eh, Hubiera sido bueno hacer esto en Guatavita, pero entonces supongo que cuando nos veamos el próximo año con la tesis terminada, notes el mensaje subliminal de la presión académica,
puede ser en Guatavita. Yo quería destacar una serie de elementos y además quería empezar conectando mis propias reflexiones con un proyecto que se inserta en el sur del sur global. Es decir, yo hago muchos trabajos en distintas partes del mundo, me conecto con muchas universidades. Desde hace casi 2 años tengo una enorme crisis eh, a partir del inicio del genocidio del pueblo palestino por el rol que tiene la Academia de Occidente. Yo intentaba siempre, y Pedro Pablo ha sido un testigo cercano, de mantener diálogos con las universidades del norte global y del hemisferio occidental, y esas universidades le han fallado al proyecto Humanitas y le han fallado al proyecto de una academia sensible, y es el sur global el que responde con proyectos tan sensibles, ¿no? Como con una propuesta que viene de un lugar como Guatavita. Y entonces quería destacar eso, porque no es algo que se sobreentienda. Aquí hay una sensibilidad, y quería detenerme en esa primera instancia, ¿no? De qué manera pensarse una academia sensible. Y sensible me refiero a una academia que está dispuesta a reconocer que aquello que se hace en el mundo y aquello que estudiamos e investigamos del mundo está atravesado por los afectos. Hay aquí un diálogo permanente entre el objeto y la subjetividad. Son unos objetos que la subjetividad descubre y que descubre en sí misma. La misma subjetividad es parte del objeto. Esa madeja y esa maravilla de enredo. Yo pensaba mucho cuando de niño, sin permiso, metía la mano en el canasto de mi abuela y sacaba una de las bolas de lana y la sacaba mal, y la bola venía enredada con otras bolas y se movían las agujas. Y aquello que parecía un caos era una suerte de unión de muchos elementos. Y me parece que es esto, desde la primera vez que oí este proyecto hasta este punto, hay una serie de hilos que presentan este tejido que es volumétrico, este tejido que es plástico, este tejido que es sensible y que está armado. Me aplaudo y subrayo en este proyecto la presencia del investigador en primera persona. Hemos venido discutiendo eso por mucho tiempo, por décadas, ¿no? De cómo la primera persona puede y debe y quiere atreverse a decir algo en una academia global, en unos discursos, discursos globales que han intentado siempre prescribir la subjetividad y la primera persona como una suerte de contaminación, y por lo tanto algo que ha de ser descartado. Yo subrayo esta contaminación porque es lo que vuelve sensible este proyecto, y es lo que permite que la instancia estética, la instancia orgánica, la instancia, David, de tu exploración por tantos archivos, interarchivos, extraarchivos, archivos dentro de los archivos, archivos que generan otros archivos. Hay un laberinto, una madeja, unos hilos que uno sigue sacando, que me parece que son maravillosos. Suscribo mucho la entrada por la idea del desarraigo, el arraigo y el rearraigo. Y lo que me ha parecido muy interesante ya en el proyecto que me llegó, pero sobre todo ahora en la presentación, es que el arraigo no está siendo estigmatizado, el desarraigo, como una figura fatalista, sino que el desarraigo se está incorporando en una condición de ser. Y de nuevo, porque pensaba en las semanas en que me había llegado esto, yo todavía tenía contacto con estudiantes palestinos. Hubo varios estudiantes palestinos que me contactaron a través de una red española de la que yo soy parte, porque ellos pretendían seguir estudiando en medio de los bombardeos. Ya las universidades en la Franja de Gaza no existían, pero ellos querían seguir estudiando. Hay varios de ellos que hacían proyectos en las líneas que me interpelan, que tienen que ver con cultura, arte, comunicación, educación y demás. Eh, Ninguno de ellos tiene ya contacto en redes. Yo debo temer lo peor. Y entonces, cuando leía esto, sentía en la necesidad que tenemos de incorporar los fragmentos, los dolores, de incorporar lo que Cathy Walsh llama las grietas, que son estos espacios de existencia slash reexistencia. Eh, y esto me parece de enorme potencia, ¿no? Me gusta mucho la idea de Luhmann cuando habla del sistema
como acumuladores de potencia, aquello que va entrando en un sistema que lo alimenta, y en este caso se alimenta por una sensibilidad absolutamente subjetiva. Aquí hay un investigador completamente preocupado, atravesado, contaminado, entretejido, las manos completamente llenas de los materiales que va generando la potencia de estos nuevos archivos. La última parte de tu presentación muestra esto. Ya son los archivos de los archivos derivados, los archivos que van complementando. Me gusta la centralidad que tiene en el proyecto de David el narrar, la narración y la narratividad. El narrar ya no es algo que se sobreentienda en el mundo contemporáneo, en el mundo de la facilidad digital, de lo banal, del scroll, del movimiento, del gesto táctil, que alguien le apunte a narrar como un acto de presencia, y es un acto de presencia poético-política escrita con un guión intermedio. Hay unas poéticas y políticas del mirar y del nombrar y del narrar. El narrar es un ejercicio de encuadrar, es un ejercicio de ordenar y de ofrecer una lectura al mundo. Las narraciones, y pienso mucho en unas entrevistas que le hacían hace años a Richard Kapuscinski, y es que al narrar le ofreces a otros la invitación a narrar, la invitación a incluirse en estas narraciones desde los distintos puntos de vista. Recordaba una novela de Italo Calvino que se llama El castillo de los destinos cruzados, de un montón de gente que se encuentra en una tormenta de un antiguo castillo y que no pueden hablar porque algo en el bosque los ha espantado, y hablan con las cartas del tarot y toman prestadas las cartas y van creando una narración que al final es la narración de todos nosotros. Esta narración, si bien parece extremadamente situada en una pequeña locación geográfica como es Guatavita, es la narración de unas posibilidades de pensarse un mundo sensible por el encuentro, un mundo sensible por la memoria, unas formas de estar en la sensibilidad en el mundo. En la idea del desarraigo y el rearraigo y el encontrar y salir y volver y entender y recordar y encontrarse con los archivos del relato cuando tu abuela ve las imágenes que vienen del archivo fílmico, me parecía de mucha potencia. Pensaba en Edouard Glissant y su idea de la articulación, ¿no? La Cathy Walsh tiene un texto sobre el brazo o unos apuntes sobre el brazo. El brazo es el conjunto de unos huesos que dejan de ser los huesos porque se articulan en algo más que es un brazo, y el brazo sirve para sostener, tomar, agarrar, defenderse, levantar, escribir, abrazar, etc. Creo que hay una articulación con estas imágenes y estas sensibilidades, estos archivos, que también pueden leerse como esta red de miradas que tú has ido detonando, ¿no? De gente que hace proyectos y obra que entra en diálogo contigo, y que a través de ese intercambio y esa red de mirada y esa red de narración, estoy pensando en lo que miraste de Tomás Ochoa o de lo de Caicedo o de lo de Carmona, etcétera, te deviene de manera más explícita o menos explícita, y eso será parte de la exploración, supongo yo, en una suerte de comunalidad, en una suerte de lo comunal, lo comunitario en potencia, en aquello que se construye. Me parece que hay enorme, enorme fuerza, enorme, enorme potencia de un narrar para activar, ¿no? Me parece que lo que está en juego aquí no solamente es la Guatavita de David y su familia y sus ancestros, sino todas las Guatavitas del sur global que tienen algo que decirle a la enorme crisis civilizatoria, como la llama Edgardo Lander, del norte global, ¿no? Eh, el, el segundo informe de Francesca Albanese, la relatora especial de Naciones Unidas eh, para el pueblo palestino, es un informe que muestra a aquellos que lucran del genocidio, que lucran del dolor, que lucran de la guerra. El sur global responde desde lo sensible, desde la sensitividad. En varios momentos de tu presentación hoy mostrabas que hay unas lógicas capitalistas que están atrás. De pronto incluyo la idea del capitalismo moderno, en el sentido de que la inundación es, como muchas de las inundaciones de pueblos y valles alrededor del mundo, eh, aparentemente en aras de una modernidad en clave occidental. Me parece entonces que aquí se narra y se activa, y esa activación permite pensar. Hay un momento en el que tú mencionas una suerte
de patria chiquita de tu abuela que quiere quedarse viviendo ahí. Desmonta las lógicas de la migración eh, canónica en América Latina, donde hablamos de personas que quieren abandonar el pueblo y llegar a la ciudad, ¿no? Toda la literatura breve de Latinoamérica de los 50 que muestra al sujeto de la tierra y que busca o es forzado a una migración y a un desarraigo porque necesita ir a la ciudad. Y ese pequeño testimonio ya abre un montón de potencia. Eh, Hay entonces, y con esto voy cerrando, una investigación que se permite en clave poética, en clave exploratoria, en los tránsitos necesarios, como los llama el antropólogo británico Tim Ingold, de navegar y navegar por momentos sin el peso de la brújula. Dice Tim Ingold que la historia de las embarcaciones puede dividirse en dos: aquellos que salían con rumbo fijo y trataban de llegar o no, y aquellos que salieron de alguna manera, lo que él llama el wayfaring, el transitar, el deambular, y fueron encontrando en el camino, no necesariamente proponiéndoselo, no necesariamente forzándolo, y aquí hay una dialéctica entre esas dos maneras. La brújula que va guiando unas preguntas que me parece que son fuertes, que son oportunas, y por el otro lado el permitirse el tránsito de los espacios, el tránsito de las temporalidades y el tránsito de las distintas estéticas. Quería destacar esto de este proyecto, agradecer de nuevo y nada, devolverle la palabra al doctor Pedro Pablo para los demás colegas. Un saludo a todos. Muchas gracias, Alex. Por favor, pues, los comentarios. ¿Cómo está? Bueno, sí, perdón. Buenas tardes. Me quiero disculpar ante todo, por haber llegado tarde. Pensé que la sede era al frente y cuando venía por la 13 empiezo pues, a mirar. No paso mucho por acá. El edificio es hermoso, es muy lindo. Lo tengo que decir, perdón, ¿no? Porque me siento muy a gusto. Quedó muy bien. Vine a la exposición que hizo Jorge Peñuela, que curó Jorge Peñuela, el profesor, el maestro Peñuela, alrededor del 2009-10, acá, cuando esto era la ruina del matadero, y era una exposición sobre, si se quiere, también el desarraigo o muchos desarraigos. El eje central, pues era todo tipo de expresiones que pueden como condensar una exposición de arte en un espacio de sacrificio animal, que era lo que este edificio era. Es un tema recurrente, porque es urgente. Lo ha dicho el profesor Schlenker, la crisis en la Franja de Gaza, tan sorprendentemente poco mencionada y poco tratada por nuestros artistas, ¿no? Hay que decirlo también, ¿no? Em, cuando vi el documento, lo leí, claro, me emocioné muchísimo porque dije, qué interesante Guatavita, qué interesante, porque siempre uno tiene la idea de que Guatavita, a mí desde niño siempre me dijeron, ese pueblo es feo, ¿no? Siempre ha existido el gran prejuicio de que la segunda Guatavita era una monstruosidad arquitectónica, y una vez me detuve allí, no hace mucho tiempo, y dije, es un pueblo, me encanta este pueblo, porque nuestros pueblos, y Gachancipá, o todos estos pueblos que uno recorre hacia, pues son muy feos y muy tristes, ¿no? En su mayoría. Y el pueblo fue, digamos, la razón por la que acepté la invitación. Dije, esto debe ser muy interesante porque me voy a enterar bien de la historia de ese desplazamiento, de las razones por las que se hizo ese embalse y de la experiencia de la gente que vivió allí y que vive en una reproducción a escala, en una especie como de mundo ideal, en una dignificación, si se quiere, de su propia existencia, ¿no? En una exotización de su vida. Es un proyecto, lo tengo que decir, que es muy interesante y que me hace mucha falta verlo. Eso es como lo primero que le quiero señalar, que me hace mucha falta verlo porque usted está realizando sus acciones en el Pueblo Nuevo, pero yo no veo un mapa, un plano, no se han mencionado los arquitectos, Ponce de León y el otro, y sí que es un material muy interesante
para evaluar, porque estas acciones tienen lugar ahí, en esa nueva realidad en la que en la que viven los guatavos, Guatabas. los guatabas. Eso se lo quería señalar. También cuando leí el documento, pues me extrañó no encontrar referencias a, primero a Carolina Caicedo, porque sabemos que expuso o está exponiendo en el Banco de la República, ¿no? Y su exposición, aunque no resume su trabajo en Colombia, sí es una exposición que surge de su activismo en los Estados Unidos y reúne una selección de trabajos donde algunos artistas y colectivos, en buena parte de nativos, indígenas norteamericanos, pues han trabajado el tema, ¿no? Y el tema del agua, que es tan urgente. Es que uno no puede dejar de pensar en el problema que tuvimos el año pasado, la crisis del agua en Bogotá. ¿De dónde viene el agua de Bogotá? ¿No? Viene de un embalse, ¿cierto? Del San Rafael. Y del otro, el de Chingaza, son embalses artificiales. No, todavía pues no, usted no, poco ha tratado el tema del embalse. Me hace falta, a mí realmente al leer el documento digo, ¿qué razones son las que llevan a hacer esta obra, ¿no? El problema pues otra vez que lo tengo que decir, el problema del agua, ¿no? Como estamos en una ciudad que se queda sin agua aquí, al lado del páramo, entonces eso no puede dejar de señalarse, ¿no? El agua es el gran protagonista aquí, es la pelea por el agua y por la tierra, ¿no? Por la energía también. Y es un territorio que tiene un simbolismo increíble, ¿no? Guatavita, todo lo que significa la laguna de Guatavita es muy potente, ¿no? Ese mundo submarino sagrado que está allá arriba en el páramo, ese lago que no sabemos si es que ha causado por el impacto de un meteorito o qué, que ha sido también pues objeto de disputas. Yo recuerdo ir a principios, hasta bien entrados los años 90, me iba ya de paseo y nos íbamos y nos metíamos en la laguna, nadábamos. Hoy no se puede, ¿no? Es un territorio de disputa simbólico también, los muiscas o los neomuiscas, el turismo, todo lo que usted menciona. Pero es un lugar que es muy importante no dejar de percibirlo como tal, ¿no? El oro, que es esa leyenda del Dorado, que digamos que en buena parte modifica el paisaje desde hace tiempo, ¿no? Porque eso se parte para abrirle el corazón a la tierra y recoger el oro. Em, las referencias, la otra bueno, entonces eso por un lado. No puedo dejar de pensar, por ejemplo, en un artista como Oscar Muñoz, que a pesar de que no es digamos, un desterrado ni un desplazado, bueno, él vive en Cali, es de Popayán, pues ha trabajado el tema de la memoria y la desaparición y muchas veces, otra vez, con agua, ¿no? Con el vapor del agua, con el carbón sobre el agua, con el dibujo, con el carboncillo. Nosotros hicimos una exposición que se llamó Desminado en Desborde Galería en el año 2016 y era una colectiva sobre el problema principalmente minero, ¿no? Esta exposición la llevamos a Ibagué cuando hubo la consulta minera, la consulta abierta, ¿no? En el 2016 por el proyecto que tenía Grey Star en Cajamarca, de romper mejor dicho, de abrir esa montaña de oro, ¿no? Que está ahí arriba. Y fuimos muy afortunados porque nosotros hicimos la exposición en el Museo de Arte del Tolima y coincidió con la consulta y el pueblo, digamos, la ciudadanía ganó la consulta. En el año 2019 me invitaron a Bucaramanga porque pues está la disputa ahí por el oro, ¿no? Que se sigue extrayendo arriba en Santurbán, ¿no? Un problema urgente, un problema muy similar, un problema de páramo, de campesinos, otra vez de tierra, de extractivismo de energía. E hicimos la exposición, yo la rebauticé de Hidroituango a Santurbán porque tuve la fortuna de haber sido llevado a Ituango por Tony Banco de Casa Tres Patios. Fuimos a Ituango justo después de las negociaciones de paz. Estuvimos en un ETCR, ¿no? En Ituango. En ese entonces el municipio, en ese entonces no sé ahora, pero era el municipio más violento del país porque estaban los caparrapos, el ELN, las disidencias, los paramilitares y las Fuerzas Armadas. 5 actores ahí en ese enclave. Uno no puede dejar de pensar en el Aro, ¿cierto? O sea, la masacre del Aro, toda esa serie de masacres ahí en ese territorio fueron para desplazar a la gente y para hacer Ituango, para hacer Hidroituango, que es una monstruosidad y que es mejor dicho, es que ahí está, esa debería ser ese es el gran monumento, ese es uno de los legados de Álvaro Uribe, ¿no? Eso, acabar con un río entero, ¿no? Un ecocidio, pero mayúsculo, ¿sí? Imperdonable. Em,
Y en la exposición, cuando la hicimos en Bucaramanga, pues ya era una colectiva mucho más grande, teníamos más de 30 artistas, la hicimos en el Centro Cultural del Oriente y en la UIS, en la sede de Bucarica, en Bucaramanga, y logramos tener artistas como Edinson Quiñones y Estefanía García, que acaban de trabajar en el Chocó, habían sido curadores del Salón Regional del Chocó, y han estado muy atentos mirando el problema de la minería allá, ¿no? De la minería fluvial y la contaminación de los ríos. Estaba José Manco, el dibujante que usted seguramente conoce de Duitama, ustedes lo conocen, es un artista campesino que vive en el campo, que vive en Duitama y que dibuja a su familia y que dibuja el maíz y que dibuja el oso andino. Un artista para mí pues también como imprescindible, ¿no? Y un artista que es muy valioso. Entre otros estaba Jonathan Cano, un artista muy joven que, que su familia vive a la orilla del embalse del Peñol, ¿no? El Peñol, que también es digamos, es un problema, es un embalse contemporáneo, creo yo, ¿cierto? Al de Tominé, ¿no? Entonces, 70, sí, que también causó muertes, ¿no? Allá sí se persiguió, yo creo que puede ser de los primeros casos de persecución ambiental a líderes ambientales, ¿cierto? Porque así se asesinó a gente para sacarla. ¿Y quién estaba ahí? Siendo muy joven, y es en serio, Álvaro Uribe, ¿no? Entonces, para resumir, perdón, es que me emociono y me pongo a hablar mucho. Para resumir, yo solo quería señalar eso, señalar que cuando leí el documento noté esa ausencia como de unas referencias locales de nuestros artistas y unas referencias a las razones por las que se hace el embalse. No sé si hubo consenso, por ejemplo, no sé si hubo un consenso para construir el nuevo pueblo, no sé cómo se restableció la gente, que es bien interesante. Si yo vivía al lado de la iglesia, ahora dónde voy a vivir, cuántos metros me tocan, qué tipo de casa tengo. En el documental que usted mostró, pues había unas cosas ahí interesantes porque es una versión como que quiere ser moderna de lo colonial, ¿no? Y ese proyecto, como lo decía al principio, pues de ese proyecto se burlaron mucho, ¿cierto? Si uno mira artículos de arquitectura y todo eso era, pues, lo peor era todo lo que se pareciera a ese pueblo, esa arquitectura colonial, neocolonial, que tiene algo de arquitectura californiana, ¿no es cierto? Es un caso único, yo creo que en Colombia no hay otro pueblo, en otros países, obvio que los hay, no es como Chernóbil, pueblos que se han hecho nuevos donde la gente se ha resituado de una manera voluntaria, ¿no? No, pues señalarle eso me emocionó mucho la búsqueda del archivo eclesial eclesiástico. Me parece una maravilla uno, buscar su propia historia, ¿no? Su historia familiar, de dónde viene uno. Casi los colombianos adolecemos de un conocimiento de nuestros orígenes. No sabemos mucho, no vamos más allá de nuestros abuelos o por mucho bisabuelos. Y en eso pues me parece que afortunadamente existe el arte y existe la universidad para que uno se atreva a buscar esas cosas que posiblemente le interesan a muy pocas personas, pero que son importantes. Mm, Creo que no tendría nada más que decirle, solo eso, como sugerirle mirar ese problema del pueblo nuevo, la arquitectura, cómo se resitúa la familia, cómo usted escogió esos espacios para actuar, esos espacios que le dicen a usted como artista también, por qué no ir allá y sumergirse, que eso sería muy emocionante, una aventura, buscar en la casa originaria, ¿no? Uno decir, bueno, listo, son 300 metros, me meto de noche en un bote y, y me lanzo, o lanzo algo, a ver qué saco, no sé. Mejor dicho, el proyecto es maravilloso, tiene todas las oportunidades de desarrollo en todo sentido, histórico, estético, artístico, filosófico, político. Y sí, y voy a reiterar ya para cerrar, pues no olvide pues incluir como el problema grave, la pelea por el agua, la lucha por el agua, Coca-Cola tomándose el agua. Es más, el otro día estábamos en el lanzamiento de la revista Gaceta, el anterior, que era sobre el agua, y uno de los invitados nos decía, yo no sé si lo entendí mal, que es más barata la gasolina que el agua. Es más barato comprar una botella de gasolina que otra cosa. Pues Evian, dirán ustedes, no, pues sí, ¿no? Bueno, ¿qué hago ahora? Santiago, ahora invitamos a Adrián
Gracias. Gracias. Bien, buenas tardes. En primer lugar, felicitar a David, a su director, por esta propuesta que en la sustentación se oye muchísimo mejor que en el texto. Eh, digamos que de lo que más me llama la atención, en primer lugar, es algo que ya se ha dicho aquí, es plantear un proyecto de intervención artística para una figura que es cada vez más recurrente, que son las llamadas víctimas del desarrollo, ¿no? Las víctimas del desarrollo y de un desarrollo que tiene como una de sus implicaciones es el efecto de deshistorización o ahistorización de estas víctimas que parece que se consumen por el progreso y ese consumo del progreso es como una suerte de desintegración de su contenido histórico. Entonces, cuando uno mira en Colombia, a partir de los años finales de los años 50, cuando Colombia se vuelve el país piloto en las políticas de desarrollo, y donde uno de los proyectos estratégicos es precisamente el Valle del Magdalena. Una de las recomendaciones que trazó en ese momento el naciente Banco Interamericano era que Colombia debía garantizarse un abastecimiento energético, en la medida que no era un país en ese momento productor de petróleo en cantidad, que tenía serios problemas de abastecimiento eléctrico, algo que sufrimos mucho aquí en Colombia, pues hasta hace relativamente poco. Bogotá era una ciudad de apagones, pues, y ante eso la recomendación era crear un gran complejo hidroeléctrico, que es tal vez el más grande dentro de los países de América Latina, lo tiene Colombia por su geografía, y esos proyectos hidroeléctricos que se van a extender por todo el país y sobre todo sobre el río Magdalena, tiene una serie de peculiaridades, ¿no? Cuando uno mira un proyecto hidroeléctrico, como por ejemplo, que lo pude trabajar, que fue el de la hidroeléctrica del Río Negro, lo primero que uno ve es que esos proyectos hidroeléctricos intersectan a la naturaleza y revierten el contenido mismo de la naturaleza. Es devolver el curso del río, cambiarle el curso del río, detener el curso del río. Es cambiar también el ciclo de las especies. Ya los peces no pueden subir hasta determinado momento. Prácticamente los ríos quedan condenados a no tener más peces. A medida que se van los peces, se van también las actividades productivas. Ya no hay más posibilidad de pescar. Y uno empieza a ver en todos esos pueblos que están y esos corregimientos y veredas que van a lo largo de los ríos, cómo se empiezan a secar y empiezan. Es decir, personas que en algún momento son pescadores y ya no lo son más, pero no son nada tampoco distinto a estar ahí. Son personajes que se fosilizan y a la par con esa fosilización, que es una forma de sacarlos de la historia, también empieza a ver uno que es la pobreza sempiterna instalada para siempre. En últimas es la negación absoluta de la posibilidad histórica. Y lo que uno siempre extraña es qué puede hacer la memoria por estas víctimas del desarrollo y por esta andanada contra la naturaleza que termina paradójicamente desvirtuando la posibilidad de los sujetos históricos. Y digamos que lo que me apasiona de este proyecto cuando lo leo y cuando lo veo es que hay una serie de estrategias que permiten calentar la historia, para utilizar un viejo término de los antropólogos, ¿cierto? Calentar la historia, poner a andar un episodio que, aunque es muy conocido realmente, en sus implicaciones siempre pasó desapercibido, como lo dice el profesor, porque siempre pareció como que era un hecho casi natural tener que abandonar un pueblo para que le llegue un embalse. Y digamos, cuando uno conoce el caso, yo pude conocerlo pues precisamente en medio del apagón del año 92, cuando bajaron brutalmente los embalses, que se alcanzó a ver algo del pueblo, y lo primero uno decía, ¿cómo así que allá había un pueblo? Y empiezan a contar la historia y uno dice, pero ¿cómo pudo pasar eso? Y cuando uno empieza a ver cómo fueron todos los proyectos de expansión eléctrica en Colombia, empieza a ver que hubo un proceso de movilización masiva de población que después obviamente tuvo pues toda esa vertente violenta, como pasó en Ituango precisamente.
o en el río Cenú. Bueno, el fenómeno de las víctimas del desarrollo es que al mismo tiempo son víctimas de la violencia. Entonces, lo que uno encuentra en este proyecto es efectivamente una serie de estrategias que resultan particularmente interesantes para movilizar esa historia, ¿no? Para ponerla a andar nuevamente, para hacer evidente que hay un fenómeno de desarraigo que también coincido con esta idea, ¿cierto? No es el desarraigo como una forma de victimización, sino el desarraigo como una forma de dialogar entre generaciones, y así se entiende desde el primer momento cuando escuchamos la presentación de David. Y digamos que en esa idea de arrancar, de calentar la historia a través de la memoria, lo primero que se le viene a uno a la imagen es que aparece una nueva, o mejor, este proyecto pacta con unas nuevas ideas de archivo que circulan hoy en día. Son archivos hechos desde la base, quiebran la racionalidad habitual del archivo, no es el archivo que parte del documento y lo positiviza, no es el archivo que tiene un catálogo de antemano, sino de un archivo que puede ser siempre distinto cada vez que se abra. Entonces, digamos que ahí hay una idea muy interesante en términos de estrategia de la memoria, esa idea del archivo. Me parece muy interesante dentro de los materiales el papel de lo visual, de lo audiovisual. Si uno quisiera ponerlo en la discusión de la memoria, ahí entraría uno de esos temas que es muy frecuente en otros contextos, en América Latina es muy polémico, que es el famoso tema de la posmemoria, ¿no? Que cómo nuestra pertenencia generacional es inseparable de las vivencias de la generación anterior, ¿no? Pues es un tema que se ha trabajado mucho, sobre todo a propósito del Holocausto, pero que cada vez es más recurrente por el hecho de que de una u otra forma los hechos complicados, conflictivos, con el perdón de algunos traumático, sigue surtiendo efecto de una generación a otra, y digamos que esta idea de la posmemoria sería bueno cuando menos debatirla sobre cuáles son esos pactos, esos secretos de una generación a otra. Eh, Me parece muy importante en el proyecto, sobre todo en la revisión en la última versión que me llega, que efectivamente se ven mucho más las circunstancias que envuelven a las comunidades. En la versión original, la pregunta que me quedaba un poco era, el proyecto sale de que hay una situación de desarraigo, pero creo que en la segunda versión es mucho más claro para quién, cómo, por qué. También es mucho más clara la presencia de la comunidad específica, y en ese apartado me pareció muy interesante esa caracterización no diríamos que de la población, como de cuáles son esos sujetos que se involucran en este proceso de construcción. Me parece que el proyecto, pues, plantea al final una apuesta de intervención. En lo que pregunté en su momento era, bueno, ¿qué puede hacer esta intervención por la comunidad? Eso también queda un poco más claro en la segunda versión. Y pues en últimas, señalar que este proyecto me parece muy interesante, sobre todo cuando uno lo ve, puede ser una buena orientación desde el campo del arte a trabajos que se están haciendo con comunidades que efectivamente están viendo o vieron ya extinto su medio privilegiado de vida, como puede ser la presencia de un río, como puede ser la presencia de una ciénaga, como puede ser la presencia de un ojo de agua en una vereda, que pues puede que no aparezca tan importante, pero que es sustancial para que una vereda pueda vivir. Y estas estrategias, de una u otra forma, pueden ser recursos para que quienes trabajan con estas comunidades encuentren en el arte un mecanismo para construir formas de calentar la historia, que sería una de las tareas de la memoria en nuestra tradición latinoamericana. Yo dejo ahí, pero... Muchas gracias. Entonces ahora le damos la palabra a David para unos comentarios transversales. La diferencia entre un proyecto de tesis y una tesis es que este no es una sustentación de tesis, entonces no es un confrontamiento
responder las preguntas, sino es una respuesta transversal a los aportes, porque son aportes para el proyecto, para la realización. No, pues solamente quiero hacer como tres comentarios, uno a propósito de cada uno de los jurados y sobre lo que pues plantean acá y también un poquito con lo de los conceptos. Em, yo creo que, bueno, un asunto que mencionaba el profe Alex es sobre esa relación entre el objeto y el sujeto, ¿no? Que es una cosa que todo el tiempo pues ha estado presente en mi trabajo. Creo que desde el primer día de clase en el doctorado como que me lo pregunté, ¿no? Hasta dónde yo soy objeto, entre comillas, de investigación, hasta dónde los otros también son objeto y cómo eso ampliarlo, digamos, como hacia otros lugares que pues también el conocimiento nos ha enseñado esa idea de objetivar esa cosa que indagamos. Y yo creo que aquí la apuesta pues es precisamente como reconciliar un poquito em, pues como esa relación, ¿no? Y un sujeto implicado, un investigador en primera persona, dice el profesor Alex, que yo creo que eso es como mi apuesta, ¿no? La mayoría de mis tesis siempre han sido como una cosa como muy desde la distancia, ¿no? De la escritura así, pues como académica, formal, argumentativa, normapa y hágale. Sí, creo que aquí el reto es cómo yo me implico ahí y partir de ahí y enunciarme desde ahí, que creo que es como un reto que no es fácil, ¿sí? Bueno, eso por un lado. Por el otro, a propósito de los comentarios del profesor Santiago, yo creo que, bueno, muchas de las ausencias, digamos, que él identifica, tanto acá como en el documento, yo creo que me generan es como, bueno, ¿qué pasa con mi proyecto de aquí en adelante a la luz de esas preguntas que se formulan? ¿Sí? Porque creo que el anteproyecto, em, pues como que queda un poquito, las preguntas más bien desbordan un poco el anteproyecto, entonces creo que es más bien pensar ese problema de, bueno, las razones de construcción del embalse, la historia, digamos, local de cómo eso se inserta allí, el tema de lo arquitectónico, cómo se construyó el pueblo, por qué se construyó, que esta idea de la arquitectura neocolonial, etcétera, todas esas son preguntas que efectivamente están ahí latentes. Lo precolombino también, lo muisca, ¿qué pasa ahí? Creo que se vuelven preguntas transversales, pues como para el desarrollo de la tesis y pues bueno, mi pregunta también por esas narrativas, ¿sí? Todas esas preguntas atraviesan esas narrativas en torno al desarrollo en Guatavita y creo que eso seguramente lo revisaré ya con más, sí, como con pinzas, creo, cuando efectivamente le meta el diente al archivo y amplíe ese archivo también. ¿M? Bueno, lo otro es sobre lo que mencionaba el profesor Adrián, que me parece que está bien bonito verlo desde ahí, de pensar el archivo como una estrategia para movilizar la historia, o en este caso la memoria más que la historia. Porque sí creo que bueno, también se relaciona con esa idea del desarraigo, ¿no? Cómo pensar esa estrategia de memoria, el archivo como una estrategia de memoria para problematizar el desarraigo, ¿sí? Y concuerdo perfectamente, o sea, no me voy por esa idea del desarraigo como el pasado que fue mejor, de hay que volver al lugar, sí, que es como una nostalgia que creo que no ayuda mucho en estos casos, sino es cómo entender el desarraigo también como un lugar político, ¿sí? Y creo que el concepto del rearraigo resuelve un poco esa encrucijada, ¿no? De entender el desarraigo como una pérdida y quedarnos ahí en el dolor, y creo que no, ¿sí? Mi mamá, por ejemplo, tiene que ver mucho con eso, ¿sí? Ella salió del pueblo, ella sintió la pérdida, pero se arraigó en el nuevo pueblo, ¿sí? Y ahora quiere pasar su vejez ahí, no quiere irse del pueblo, ¿sí? Yo quiero volver a Guatavita, ¿sí? Guatavita me espera, ¿sí? Es mi forma de rearraigo a partir de esa experiencia del rearraigo. Y ahí hay una cuestión política que creo que pues el archivo moviliza y que permite esas comprensiones desde un lugar abierto, situado y político. Muchas gracias, David.
Entonces, ahora los invitamos a los miembros del jurado, Santiago y Adrián, a pasar la sala con Joana para que elaboren el acta. Nosotros esperamos acá. Bueno, buenas tardes para todas, para todos, para todas las personas que nos están acompañando en la sala de manera presencial, en la sala de Zoom y a través de la transmisión por YouTube. A continuación voy a leer el acta de sustentación de proyecto de tesis doctoral número 7 del 15 de agosto del 2025. En cumplimiento de los requisitos establecidos por la normatividad de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, Facultad de Artes ASAP, proyecto curricular de doctorado en estudios artísticos, se instala la sesión presencial para la sustentación del proyecto de tesis titulado Narrativas del desarraigo en Guatavita, Colombia, una mirada sobre un archivo, presentado por el doctorante David Enrique Ramos Delgado, código 2023-2606-007, y dirigido por el docente Sandro Romero Rey. Una vez recibida la evaluación previa del proyecto por parte de sus jurados, quienes consideran que el proyecto está listo para sustentación, el estudiante se presenta a la sustentación pública de su proyecto de tesis ante un jurado integrado por el doctor Alex Schlenker de la Universidad Simón Bolívar, Andina Simón Bolívar, sede Ecuador, el doctor Santiago Rueda de la Universidad Nacional de Colombia y el doctor Adrián Serna Dimas de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. En primer lugar, el coordinador del doctorado da la bienvenida a los asistentes e instala la sesión aclarando el procedimiento. Acto seguido, se procede a dar la palabra al doctorante, quien expone el contenido general de su proyecto de tesis. Una vez terminada la exposición del proyecto, los miembros del jurado formulan las preguntas correspondientes, las cuales son respondidas por el estudiante. Enseguida, los miembros del jurado se retiran para deliberar en privado y después de la conversación acuerdan de forma unánime el dictamen de proyecto de tesis aprobado. Adicionalmente, el jurado realiza el siguiente comentario. En la sustentación se evidencia la incorporación de los ajustes recomendados. El proyecto está listo para iniciar el camino de elaboración de la tesis. Es una investigación-creación que se permite en clave poética la posibilidad de pensar, narrar el mundo sensible para activar, entre otras posibilidades, la memoria histórica. Firman los tres jurados y proyecto de tesis aprobado. Felicitaciones. Muchas gracias. Muy bien. Felicitaciones, David, y muchas gracias a los jurados. Gracias, Alex, Santiago, profe Adrián, y felicitaciones al profesor Sandro, director de la tesis, y muchas gracias, Alex. Eh, con esto damos entonces por terminada esta sesión y los invitamos para nuestra siguiente tesis en 5 minutos.